nuevamente. Recuerden que estamos replicando este fondo, pero con 4 flores. Bueno, esta es la vuelta 6 y dice que la vuelta 5 se terminó con un aumento amarillo, verde, agua. O sea que se terminó acá. Amarillo, verde, agua. Así que lo que vamos a tejer para acá es de la vuelta 6. Y nos estamos guiando con este fondo. Y este fondo dice que acá vamos a tejer todo verde agua. Terminamos la vuelta 5, amarillo, verde, agua, y acabo de tejer 1, 2, 3, 4, 5 verde, agua. Así que esta vuelta 6 empieza con 5 puntos bajos verde. Y dice que acá va un aumento verde, agua, azul. Un aumento verde, agua, con este que es el azul que está reemplazando este azul marino. Listo, ese como aumento. Y seguimos tejiendo 1, 2, un aumento azul y 2 más. 2, azul hortensia, un aumento y 2 azul hortensia, un verde aqua. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Y dice que un aumento verde aqua, azul hortensia. Y vamos a tejer un azul hortensia solito, que es para estos dos punticos azul que hay acá. Y dice que vamos a tejer 1, 2, 3, 2, 3, 4 verde aqua, en mi caso, porque recuerden que yo hice uno más en este lado. 1, 2, 3 y 4. 4 verde aqua y voy a hacer un aumento verde aqua y este que lo reemplacé por naranja. Entonces voy a hacer un aumento verde aqua y en este caso es naranja, que si lo revisamos tiene la misma secuencia del azul hortensia. Aprovechemos a organizar nuestros hilos. Listo. Y acá que tiene un color, miren chicos, que no se vean los hilos por detrás, es solo para eso que se hace. Y acá estamos haciendo el aumento verde aqua naranja, igual que se hizo acá. Voy a marcarles donde empecé para leerles ahora. Aquí terminé con el aumento amarillo verde aqua y empecé en este verde aqua para leerles ahora qué fue lo que hice. Hay que leerles toda la vuelta completa para las que están tomando apuntes. ¿Cómo van, chicas? Bienvenidas. Y nuevamente hago 2 naranjas, un aumento, dos naranjas, que es lo mismo que hice acá con este azul, un verde aqua,
y un aumento verde aqua color hueso. Es la misma secuencia de todos los colores, lo único pues es que me toca tomar apuntes porque pues como todos son diferentes colores, por eso. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Un aumento verde aqua color hueso, un punto color hueso y vuelvo a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4 verde aqua. 1, 2, 3, 4 verde aqua, un aumento verde aqua color hueso, verde aqua color hueso, y voy a hacer 2 color hueso, un aumento y nuevamente 2 color hueso, 1, 2. Vuelvo a empezar la secuencia de todo para que me quede un verde aqua y un aumento verde aqua. En este caso, ay, acá era naranja, chicos, perdón. Acá es naranja porque va acompañado azul con azul, naranja con naranja, y acá va hueso. Cuando fui a colocar el hueso, yo dije, pero si yo ya hice el color hueso, claro, me salté el naranja. Y sí me di cuenta, pero en el momento de aquí, es acá. El aumento es con naranja porque tiene que ir acompañando el naranja. Y yo me puse a fijarme en el hueso y no me di cuenta que era el naranja. Aumento y un naranja. Lo mismo, la misma secuencia, la única diferencia es que el color hueso lo coloqué al revés. Ahora sí quedo con compañía. 2, 3, 4 y el aumento verde agua color hueso. Y ahora sí, 2 color hueso, un aumento, dos color hueso, y ahora sí, un verde aqua y un aumento verde aqua con color hueso, que ahora sí va emparejadito, que eso fue lo que me pasó ahorita que hice al contrario. Aumento verde aqua, color hueso y un hueso como punto bajo normal. Y acá vuelvo, esperen, reviso cómo están mis puntos. Por acá se ve un poquito el azul hortensia. Listo. Nada más, se veía ese poquito nada más de azul hortensia. El resto está como bien. Listo. Perfecto. Y dice que vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y un aumento verde aqua amarillo. Nuevamente 2 amarillos, un aumento amarillo, 2 amarillos, y acá vamos a hacer un verde aqua y un aumento verde aqua amarillo, y donde tengo el gancho voy a hacer el otro amarillo para ya terminar la vuelta.
acá donde tenía el gancho. Ahí, ya doy por terminada esta vuelta 6. No está para nada complicado, chicos, de hecho está muy sencillita. Vamos a revisarlo, que no tenga hilos por ahí viéndose. Listo. No, está perfecta. Está perfecto. Y por acá se ve un poquito que el color hueso era ese. Miren, chicos, totalmente plano. Totalmente plano. ¿Listo? Confirmemos cómo quedó la vuelta 6, porque con ese enredo de que coloqué acá hueso y era acá, todos quedaron con sus parejitas. Entonces confirmemos. Empecé acá con 5 puntos verde aqua. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Que estos ya me quedaron menos. 5. 1, 2, 3, 4 y 5 verde aqua. Y dice que tejí un aumento verde, azul, hortensia, que es este. Tejimos 2 azul, hortensia, un aumento azul hortensia, que es este. 2 puntos bajos azul hortensia, 2 puntos bajos azul hortensia, un punto bajo verde, un punto bajo verde, un aumento verde azul hortensia, que es este. Un punto bajo azul hortensia, que es este. Y acá vamos a tejer 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos verde, un aumento verde naranja, este de acá. Y volvemos a repetir la secuencia. 2 puntos bajos naranja, un aumento naranja, 2 puntos bajos naranja, un punto bajo verde, un aumento verde naranja, que es este, un punto bajo naranja y tejemos 1, 2, 3, 4 verdes, 4 puntos bajos verde, un aumento verde hueso, que es este, 2 puntos bajos hueso, un aumento hueso, que es este de acá, 2 puntos bajos hueso, un punto bajo verde y un aumento verde color hueso, un punto bajo verde, un aumento verde hueso y un punto bajo hueso, un punto bajo hueso, 1, 2, 3, 4 puntos bajos verde, 4 puntos bajos verde, nuevamente un aumento verde amarillo, 2 puntos bajos amarillo, un aumento amarillo, que es este, 2 puntos bajos amarillo, un punto bajo verde, un aumento verde amarillo y un punto bajo amarillo. Listo, acá. Ahí terminé la vuelta 6. Ahora vamos a empezar la vuelta 7. Listo, queda clara para las chicas que están tomando apuntes. Ahí terminó la vuelta. Ay, esperé que lo giré. De contar y contar, le di todas las vueltas del mundo. Y empezamos de nuevo. Gracias, chicas, por estar acá. Gracias, 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 chicas. Y empezamos de nuevo. Voy a marcarles este, que es mi punto amarillo, donde yo acabo de terminar la vuelta, para que no se me pierdan. Y de paso
revisamos acá porque nos estamos guiando por este. Y este dice que va 1, 2, 3, 4, 5, pero dejando uno libre para empezar este azul. Y acá dice que va 1, 2, 3, 4, un aumento y 3. Entonces van 5 verde agua. Vamos a ver si se alcanza para los 5. 1, 2, 3. No alcanza para los 5, entonces voy a hacer 1, 2, 3 y en este un aumento para 4. 1, 2, verde agua, un aumento y un punto verde agua. Y acá me dice que este azul vamos a tejer 4 y un aumento. Entonces vamos a tejer 4 azules, 1, 2, 3, 4, un aumento y vamos a tejer 3, 1, 2 y 3, que son estos. El aumento 1, 2, 3, 2 azul o verde agua en este caso sobre verde agua, y acá vamos a tejer, parece un aumento, sí señor, un aumento y 3. Este verde agua son puntos sobre puntos. Uno, 2, un aumento, y acá voy a tejer 1, 2, 3 azules, que son estos, el aumento 1, 2, 3, pero el tercero va en aumento con verde agua. Dos, 3. Y acá vuelvo a hacer lo mismo. 4 naranjas, un aumento naranja y 3 naranjas. Ah, pero espere que por acá ya sentí. Miren cómo está recogido el color negro porque no lo estamos utilizando. Listo. Ahí. Y dice que vamos a hacer los 4 naranjas. 1, 2, 3, 4. El aumento naranja. Y nuevamente 3 naranjas. 2 verde agua. Un aumento naranja. Tres negros, 1, 2 y en el tercero lo hago negro, no, perdón, color naranja. Estoy pensando en el color negro porque es el que más se me está enredando. Y el tercer naranja, oiga, sí, porque dije negro, va en aumento con verde agua. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 3 igualmente. Y vamos a hacer, normalmente es la secuencia. Así que en el color hueso vamos a repetir la misma secuencia.
A ver. Esperen, chicos, que por acá sea un poquito el amarillo. Y también el color negro. Que lo tengo muy claro en mis pensamientos que ese color negro me invade mucho. Listo. Un poquitico el azul cielo. Bueno, azul hortensia en este caso. Y dice que vamos, ¿qué? Con el color hueso. Lo mismo. 4 color hueso. 1, 2, 3, 4, un aumento, 3, 2, verde agua, 1 aumento color hueso, 1, 2 y el tercer color hueso va en aumento con verde agua. Y voy a hacer 2 verde agua y empiezo los amarillos en la misma secuencia, pero chicos, por acá el amarillo está enredado, les voy a mostrar. Me encanta porque está plano, chicos, plano, plano. La garantía de que va a quedar plano y más grande que este es que estamos haciendo 2 flores. Miren, chicos, no sé qué le pasó a ese amarillo, pero miren, ahí está. Y se sacó el hilo del centro, que eso es lo extraño. Miren, ahí, ¿sí ven? Entonces, ahí ya lo aflojé un poco. Vamos a ver si ya quedó bien. Estiro mis hilos. Ustedes saben que a mí me encanta acomodar mis hilos. Vean, les muestro. Mírenlos, ahí están. Ahí están acomodaditos, por eso no se enredan. El único que tengo por fuera es este verde. Ahí están acomodados mis hilos. Listo. Ahora vamos a hacer el amarillo. La misma secuencia. 4 amarillos. 1, 2, 3, 4, un aumento amarillo, 3 amarillos, 1, 2, 3, 2 verde agua, 2 verde agua, 1, 2. Voy a quitar el gancho porque me incomoda mucho y vamos a hacer acá el aumento amarillo. Y vamos a hacer 3 amarillos. 1, 2 y 3. Pero en el tercero hacemos el aumento con verde agua. Listo, ahí terminé la vuelta. Por mí me preguntaban que si eran diferentes las flores. No, son las mismas flores. Lo que lo hace diferente es que este es un fondo más grande. Pero las flores son la misma secuencia, lo mismo. De hecho, no lo estoy tejiendo ni con el patrón porque alguien me dijo, no, pero que claro que yo podía cambiar el patrón, cambiarle cosas. No, no, no. Lo estamos tejiendo con este fondo para que vean que es el mismo, el mismo, el mismo. Y no les genere dudas. Esta es la vuelta 6. Acabo de terminar. Ah, no, la vuelta 7. No he tomado esos apuntes. Voy a decirles cómo se empezó. La vuelta 6 se terminó en
un punto bajo amarillo, este. Y se tejió 1, 2, 3, 4, 5 verde, que ya es de la vuelta 7, 5 puntos bajos verde, 1, 2, 3, 4, 5. Se tejieron 4 azul hortensia, un aumento azul hortensia, que es este, 1, 2, 3 puntos bajos azul hortensia, 2 puntos bajos verde, un aumento azul hortensia, 1, 2 puntos azul hortensia, 2 puntos bajos azul hortensia, un aumento azul hortensia verde, este, y acá 1, 2 puntos verde agua, 2 puntos bajos verde, nuevamente 4 naranjas, 4 puntos bajos naranja, un aumento naranja, 3 puntos bajos naranja, 2 puntos bajos verde, que son estos, un aumento naranja, 2 puntos bajos naranjas, 2 puntos bajos naranja, un aumento naranja verde, que es este, 2 puntos bajos verde, 4 puntos bajos hueso, 4 puntos bajos hueso, un aumento hueso, un punto bajo, no, un aumento hueso, 3 puntos bajos hueso, 3 puntos bajo hueso, un aumento hueso, 3 puntos bajos hueso, 2 puntos. Ya me faltan 5 minutos. 2 puntos bajos verde, 2 puntos bajos verde, un aumento hueso, un aumento hueso, 2 puntos huesos porque este va en aumento, 2 puntos bajos hueso, un aumento hueso verde, que es este, 2 puntos bajos verde y vuelve la secuencia. 4 amarillos, el aumento. Chicos, si se dan cuenta, lo mismo que se hace acá, se hace acá, se hace acá y se hace acá. Yo sé que estoy muy lenta con este fondo, pero muchachos, ustedes no saben. 4 puntos bajos amarillo. Ustedes no saben la cantidad de veces amarillo que lo he tenido que tejer, porque de verdad, chicos, es uno de los fondos más complicados que he tejido. Es el más, o sea, yo creo que uno de los más complicados, no, es el más complicado, que he tenido que tejerlo 6 veces. Esta es la 6ª vez y se está tejiendo con modificaciones. Así que por eso es, muchachos, por eso es que les confirmo, les vuelvo a confirmar y vuelvo y confirmo. 3 amarillos, 2 puntos bajos verde, un aumento amarillo, que es este, 2 puntos bajos amarillo y un aumento, terminé un aumento amarillo verde. Ahí terminé la vuelta 7, chicos, de verdad. Y sigo modificándolo porque
al cambiar de material, en México teníamos un material un poco más grueso, entonces digamos que este fondo con 3 flores quedó perfecto, plano. Pero acá en México, en Colombia tenemos el hilo crochet que está muy delgado y ahí es donde toca modificar. Que me pregunta la señora Doris, profe, la mini mochila de Elsa son iguales, las flores son diferentes. No, la flor es lo mismo, o sea, esta flor es la misma que se tejió en la mini mochila de Elsa, es la misma esta y es la misma que estoy tejiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos tejiendo 4, pero la flor es la misma, no cambia en nada, chicas, en nada, en nada. Solo que se modificó para que quede plano de 240 puntos, pero de resto no cambia en nada, para que no se me pongan a pensar que son 2 fondos diferentes. Lo único es que este tiene 4 flores y este tiene 3, pero no cambia nada, mis niñas. Y necesito eso, que aprendan ustedes a modificar, que se arriesguen. Bueno, 1000 cosas con este fondo. Bueno, mis niñas, empezamos vuelta 8. Quiero dejar la vuelta 8 terminada, ya que es un fondo bastante lento de tejer. Y la verdad, si lo hago en tutoriales sería lo mismo porque me toca vuelta a vuelta leerla y pues preferiblemente mostrarla. Entonces, empecemos vuelta 8. A ver, vuelta 8. Acá dice que la vuelta 8 empieza. Miren, yo también cambio de una vez acá. Terminé en en el aumento amarillo, en este caso es azul hortensia, pero en el caso de la otra es verde agua. Pero en sí terminé igual, chicas. Mire, ahí está un amarillo con un azul. Entonces estoy haciendo todo lo mismo. Y dice que vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Este parece que va en aumento, sí. 1, 2, 3, 4 y un aumento verde agua. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y un aumento verde agua. Listo, mira, porque yo me estoy guiando con este. Y dice que acá voy a tejer 1, 2, 3 y un aumento y 1, 2, 3. Vamos a ver si sí. Voy a tomar apuntes de este pedacito. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, verde, un aumento verde. ¿Listo? Y dice que vamos a tejer 3 azul, 1, 2, 3, un aumento y nuevamente 3. 1, 2, 3. Y dice que va un verde agua. A ver, chicos, aprovechen a estirar sus hilos. Listo. Listo. Verde agua. Mire, acá empecé y tejí 3, el aumento 3. Un solo verde agua. Y acá dice que hay 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, un aumento, 1, 2, 3. 1, 2, 3 y también aumento. ¿Listo? Yo me estoy guiando por ese fondo porque, chicas, me han preguntado 20.000 personas, profe, si es el mismo, profe, si es el mismo, profe. Sí, chicas, es el mismo. 1,
2, 3, un aumento, 1, 2, 3, que es este, y un aumento con verde agua. Y voy a tejer es esta vuelta, 1, 2 y un aumento, 1, 2 y un aumento verde agua. Y vamos a tejer 3 naranjas, un aumento, 3 naranjas. Esperen que por acá se ve un poquito. Yo creo que es como que este color piel. No, este amarillito. Listo. Este un poquito del negro. Y listo. Aquí vamos 3 naranjas, un aumento naranja. 1, 2, 3, un aumento y 3. Un verde agua. Y acá creo que es lo mismo, 3, un aumento. Sí, 3, un aumento y 3. Uno, 2, 3, el aumento, 3, y el aumento naranja verde agua. Y 1, 2 y el aumento verde agua. Y nuevamente 3 color hueso. 1, 2, 3, un aumento color hueso y 3 color hueso. Si ven, chicos, que es la misma secuencia, lo único que cambia es el color, pero en sí estoy haciendo lo mismo con todas las flores, que eso era uno de mis propósitos cuando empecé a tejer tanto este fondo, de irlo modificando para que me sirva para todo, para una mochila pequeña, una mochila grande, una mochila mediana, para convertirlo de 3 a 4 flores. Y pues sí valió la pena, muchachos, sí ha valido la pena cada vez que me ha tocado tejerlo, sí ha valido la pena. Un verde y nos vamos con los color hueso, que son 3, 1, 2, 3, el aumento y nuevamente 3, 1, 2, 3 y el aumento hueso verde agua. Gracias, chicas, gracias. El aumento color hueso verde agua, 2 color verde agua y el aumento. Y vuelvo a hacer lo mismo con el amarillo. Lo mismo, chicos, que son 3 amarillos. Gracias a ti, Michelle.
Chicas, gracias por estar acá. Gracias a todas las compañeras que pasan, saludan. Gracias por acompañarme en el en vivo de YouTube. Recuerden dejar un me gusta, recuerden los comentarios, me parece muy bien, chicas, que dejan comentarios bonitos, gracias. Y siempre dejen me gusta y compartan, chicas, compartan todos los grupos de Facebook, de WhatsApp. Chicos, 3 amarillos, un aumento amarillo, 3 amarillos y ahora un verde agua. La misma secuencia que se hizo con los otros colores es la misma que estamos haciendo con este. Y vuelve lo mismo. 3 amarillos, un aumento amarillo y 3 amarillos. Una. Acá, a ver. 1, 2, 3. Voy a quitar el ganchito que me incomoda bastante. Sabemos que ahí terminé o empecé. 3 amarillos. Un aumento. 3 amarillos. Y un aumento amarillo, verde agua. Ahí termino la vuelta 8. Chicos, les voy a dejar hasta ahí para que la clase no quede muy larga. Un aumento amarillo, verde agua. Ahí terminé. Reviso siempre, chicos, no se cansen de revisar, que esto hace que su trabajo sea muy bonito, el revisar esto para que no se vean los hilos por allá todos recogidos. Mire, vuelta 8. Una cosita, ahí está todavía muy pequeñito, pero si ustedes tienen dudas de cuántos puntos tienen, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 por 1, 2, 3, 4. Entonces son 80, 80, 90 y 90 y qué, 92, chicos, serían más o menos 92 puntos. Está quedando con muchos aumentos y está muy chiquitico todavía, pero recuerden que este es el fondo de 240 puntos, así que vamos bien, chicos, no se me preocupe. Es un más o menos, es un promedio, ¿no? Es posible que tengamos 2, 3 puntos más o 2, 3 puntos menos, pero es un más o menos de lo que queremos guiarnos. Entonces, chicos, esta es la vuelta 8. Yo voy a tomar los apuntes de la vuelta 8 como se los acabo de leer. Y mañana nos vemos para hacer la vuelta 9 y 10. Ya casi. No se me preocupen, muchachos, que vamos muy bien. Vamos un poco con paso lento, pero este tipo de fondos donde hay que leer la vuelta completa, pues pasa esto, que no podemos adelantar. Entonces, chicos, hasta mañana. Nos vemos mañana, Dios mediante. Mañana es viernes. Sí, vamos a hacer en vivo acá en YouTube para avanzar bastante el fondo. Y no se me preocupen que vamos muy bien. Miren, esta es como la partecita de acá. Así que después sigue esta vuelta y se va creciendo. Miren, este es el pedacito, este y este pétalo. Esto es lo que estamos haciendo. Así que vamos bien, chicos. Gracias por la compañía. Hasta mañana. Que descansen.